básicamente lo que nos tenemos que plantear si queremos una ESI con ideología de género o si queremos una ESI con perspectiva de familia. Lamentablemente, la media sanción del otro día en la Cámara deja afuera a todas las familias santafesinas de la posibilidad de dar su opinión, de sentar su posición sobre cómo quieren que sean educados sus hijos en las escuelas, lo cual me parece un atropello a un derecho que está reconocido en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución provincial y hasta en la misma Ley Nacional de Educación Sexual Integral que reconoce a los padres como primeros educadores. Entonces nosotros creemos que esta es una ley que no supera ningún test de constitucionalidad. ¿Y cómo debería incorporar esta ley a las familias y de qué familias usted está pensando? Mire, en primer lugar, la ley no puede tener una ideología determinada, es decir, si hablamos de conocimientos científicos, tienen que ser validados científicamente las posiciones que se adopten. Aquí se sigue una corriente ideológica muy radicalizada que no respeta al imponérsela a través de este programa que establece la ley, no se respeta las distintas miradas que tiene la sexualidad humana, la forma de educar, la educación en valores. Le doy un ejemplo. La ley promueve la libre asociación sexual como pauta de conducta. Y cuando uno habla de libre asociación sexual, de lo que estamos hablando, en definitiva, es de la posibilidad de cualquier forma de relacionamiento interpersonal. Y cuando digo cualquier forma, digo cualquiera. Y me refiero tanto al poliamor, la poligamia, hasta el incesto y la pedofilia. Porque realmente estas posiciones radicalizadas, el feminismo radicalizado, promueve eso, porque al promover la eliminación de todo tipo de barreras sexuales, también hace hincapié expresamente a los niños. Entonces, los niños tienen derecho a optar. Entonces, este proyecto de ley que dice, los padres no saben de educación sexual, los vamos a educar nosotros. ¿Y cómo lo vamos a educar? Pues bien, con esta ideología, con una mirada amplia y abierta que pretende ser, donde todo, absolutamente todo vale. Nosotros que decimos, mire, lo más importante y el centro de educación es la familia, porque cuando hablamos de educación tenemos que hablar siempre de educación en valores. Entonces, es cierto que hay conocimientos científicos como las matemáticas, la geografía, que los padres a lo mejor no están capacitados para enseñar. Pero cuando estamos hablando de la valoración de conductas humanas, ahí sí hay que preguntarle a los padres, porque los padres son los primeros educadores. Entonces, la educación sexual lo que debería preguntarle a los padres, ustedes qué tipo de educación quieren dar, y de esa manera respetar la posición que tienen la mayoría de los padres santafesinos, que no quiere que le enseñen estas aberraciones, como por ejemplo que no nacemos ni hombre ni mujer y que nos vamos construyendo mujeres y hombres. ¿Eso le parece una aberración, diputado? Por supuesto, a ver, no es que sea una aberración, lo dice la ciencia médica, el cromosoma XX y el cromosoma XY es el que marca nuestra sexualidad. ¿Somos hombres o mujeres? Así nacemos. Entonces decirle a un niño, no, mira, vos no nacés ni hombre ni mujer, lo que le estamos provocando es una confusión tal a un niño que se está formando que es perjudicial para su formación. Y además es contraria a la de la mayoría de los padres y además no tiene sustento científico. Entonces sí, realmente me parece gravísimo que en Santa Fe estemos enseñando o se vaya a enseñar esto sin respetar el derecho de los padres. ¿A usted le parece que esta ley va en contra de lo que sería la ciencia y que no se está teniendo en cuenta a los padres? ¿De qué manera los padres podrían aportar en esta ley? ¿Cómo la ley debería contemplar la palabra de los padres? Primero, debería ser explícito algo que está en los tratados y que acá se niegan a reconocer, que es poner una simple frase que diga los padres son los primeros educadores de sus hijos y los principales. Y en segundo lugar, consultarlos. Porque como hay muchas miradas sobre la sexualidad humana, también hay muchas formas de enseñarla. Y esto no es nuevo. Hay un montón de instituciones que han desarrollado distintos programas de educación sexual respetando no solo la edad madurativa de los niños, sino también las distintas creencias religiosas, posturas filosóficas, es decir, una educación en valores, que se puede hacer hincapié más que en otras cuestiones de la sexualidad humana, y de esa manera los padres elegir qué tipo de enseñanza quieren que le den a sus hijos. ¿No le parece,
posición, ¿no? ¿No le parece Perdón. que si la escuela tendría que preguntarle cada tema a los padres sería caótico, sería casi imposible, inviable llevar adelante un ciclo escolar? Porque acá estamos hablando de una parte de una currícula que ni siquiera, salvo en el caso de la secundaria, en la primaria no va a ser una materia. Si tendrían que preguntarle sobre matemática, filosofía y demás materias que tiene la currícula, ¿qué opinan los padres? Y en la diversidad de los padres sería imposible poder educar en determinadas materias lo que cada padre quiere que le digan. Mire, por eso hice la aclaración. A los padres no se les pregunta si 2 más 2 son 4 para ellos, porque es una ciencia exacta y que además tiene validez científica. Pero, insisto, cuando estamos hablando de educación sexual, nosotros tenemos una parte científica, que es la que enseña el cuerpo humano, cómo estamos formados, cómo nos desarrollamos, y otra parte que es valoración, y otra parte que le meten con esta ideología que es puramente ideológica. Cuando desde una ideología se enseña que no nacemos ni hombres ni mujeres, no estamos recurriendo a un dato científico validado, estamos recurriendo a una opinión de una corriente sociológica que recurre a un movimiento feminista radicalizado. Entonces, frente a eso, los padres tienen derecho a que ese material no se le enseñe a sus hijos, porque el Estado debe respetar la neutralidad ideológica y no inculcar en los hijos valores contrarios a los de sus padres. Entonces, lo que nosotros proponíamos en nuestra ley era que las distintas instituciones que existen, que enseñan educación sexual, que tienen programas validados, porque lo vienen enseñando hace muchos años, pongan a disposición de las escuelas, del Ministerio de Educación, y que sean los padres los que elijan qué quieren. Y otro punto importante, ¿sabe cuál es? La ley tampoco respeta el derecho de las escuelas a elegir el modo de implementar la educación sexual respetando el ideario de la escuela. Lamentablemente, la provincia de Santa Fe con este proyecto de ley se aparta de la ley nacional y otra vez de los tratados internacionales de derechos humanos, porque le impide a las escuelas, por ejemplo, de enseñanza privada, de gestión privada, tener su propio ideario escolar, porque les impone un ideario. Entonces, esto tiene que ver con un esquema totalitarista del Estado, totalmente arbitrario, que quiere imponernos una ideología que es bien propio del socialismo, o le diría del marxismo, porque esto lo escriben Marx y Engels, que es la idea de destruir a la familia. Es decir, la familia deja de ser el centro de la sociedad para el Estado ocupar ese lugar. Y el Estado le dice a los padres, nosotros vamos a educar a sus hijos. Cuando en realidad sabemos que no es así, porque quienes educamos a nuestros hijos somos los padres. Nosotros lo que llevamos a nuestros hijos a la escuela es para que los instruyan en todas aquellas materias que no tienen que ver con valoraciones sobre la vida, sobre la conducta y sobre cuestiones tan subjetivas donde la autoridad del docente o del burócrata del Ministerio de Educación no tiene ningún valor ni mayor jerarquía que el que tienen los padres. Mayoral, lo cambio de tema, estuvo reunida la Comisión de Acuerdos esta mañana en Diputados. ¿Hay alguna novedad con respecto a los fiscales de Rosario y de Venado Tuerto que estaban en la mira acerca de qué podía determinar esta comisión? Mire, estamos justamente evaluando, pasamos a un cuarto intermedio para mañana para buscar un dictamen conjunto en relación a la situación del fiscal Blanco, de Venado Tuerto. La idea es acordar las posiciones, ya se han hecho muchas conversaciones y avances, pero todavía no puedo dar ninguna definición porque no lo hemos resuelto todavía en el seno de la comisión.